desarrollo del embarazo. Este es un tema muy importante para ustedes, porque aquí vamos a aprender cómo, cuándo, dónde ocurre la fecundación. Dónde, cómo y cuándo ocurre la migración de ese huevo fecundado. ¿Y qué cambios sufre en la migración que existen en la trompa de falopio hasta llegar al cuerpo uterino donde va a ocurrir la implantación? Y vamos a aprender cómo ocurre la implantación y dónde ocurre la implantación. Porque no cualquier huevo fecundado se va a implantar, ¿ya? Si no logra implantarse en la mucosa endometrial, ¿qué puede pasar? Ese huevo fecundado va a caer a través del cuerpo uterino y va a salir por el cuello uterino, luego por el canal vaginal, y la mujer va a pensar que fue que le vino su menstruación. ¿Sí? Para tener una pequeña idea de lo que vamos a hablar hoy día, dice que vamos a hablar sobre la embriogénesis, la presentación o placenta también, la placenta como órgano de intercambio y también órgano endocrino, el crecimiento y fisiología del feto y líquido amniótico. En cuestión de la embriogénesis, obviamente para conocer bien hay que saber qué es la embriogénesis. La embriogénesis es estadio reproductivo por el cual dos gametos se unen para formar el cigoto, o también llamado huevo, y su posterior desarrollo de implantación en el útero materno. Este se extiende hasta lo que es la etapa fetal y tienen procesos relacionados, que son lo que es la gametogénesis, y en la gametogénesis tenemos lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis. Tenemos también lo que son los transportes de los gametos, la fecundación y la implantación del cigoto, que eso lo vamos a ir hablando en el momento que vayamos a explicar. Miren, aquí lo que dijo su compañera, ¿no? La embriogénesis. La embriogénesis abarca de la unión de los gametos masculino y femenino, la fecundación, ¿ya? La migración y la implantación. Y todo esto lo vamos a ver con lo que llamamos la gametogénesis, ¿ya? Que en el varón es la espermatogénesis y en la mujer es la ovogénesis. Todos los pasos que van a hacer hasta que lograr la fecundación, hasta lograr la migración y hasta lograr la implantación del huevo o cigoto que se implanta con el nombre de blastocisto. Sí. En cuestión de la gametogénesis vamos a decir de que este proceso se comienza en lo que son las células germinales y termina hasta lo que es la pubertad con la reproducción en cuestión de la mujer o femenino, el ovario en cuestión del hombre masculino, lo que es el espermatozoide o esperma. Y tiene sus diferentes fases, que vamos a ver lo que son las multiplicaciones, la meiosis y la maduración. Que en la multiplicación vamos a enfocarnos o vamos a decir también de que es una mitosis, o también generalmente así se lo conoce, ya que es un proceso en el cual las células somáticas me refiero a las células del cuerpo, o también germinales, hacen mitosis. En lo que es la meiosis, que es la división celular especializada, ¿a qué me enfoco en esto? Celular especializada es a que tiene una función diferente, o sea, que tiene su división especialmente en lo que son las células sexuales, solamente en eso, en el cual va a ser reducción del número de diploides, que son el 46, y a la mitad, que lo va a dividir a 43, y que eso también lo vamos a ir hablando en lo que son la ovogénesis y la espermatogénesis. En la maduración o diferenciación también vamos a decir que son las modificaciones que sufren los gametos haploides para su respectiva fecundación en el útero materno. Ya, en cuestión de la ovogénesis y la espermatogénesis, vamos a ver de que en la ovogénesis, voy a comenzar primero con la espermatogénesis, un poquito más fácil. Ya, en cuestión de la espermatogénesis, esto va a comenzar en lo que son las células del hombre que se llaman células seminíferas, que están, o también desde las células germinales, que van a producir lo que son las espermatogonias. Después de la producción de la espermatogonia, obviamente que estas van a ir a mirar a la gónada, en cuestión del hombre, su testículo, y va a producir lo que son la mitosis, que va a producir dos células hijas de
su mismo ciclo genético en el cual en la espermatogonia va a haber dos fases, en el cual va a haber una A y una B, en el cual la A va a ser de que esta vaya a seguir formando o vaya a seguir formando lo que es la espermatogonia. Y en cuestión de la B va a ser que vaya por un camino muy diferente. O sea que esta va a ser lo que sigue el proceso para que siga formando más espermatozoides y siga el proceso el mismo. En el cual esto se da después de la pubertad. Y también, bueno, como dije, y ahí ya entraría lo que es la meiosis, que es la formación de células dividiéndose entre cuatro, también produciendo lo que es primero la espermatogonia primaria, y entre esta va a dividir lo que son las secundarias, en el cual ahí va a dar 4 células, y de las 4 células va a haber una fase que son los espermatides, que en esa va a haber también una diferenciación dependiendo de su cola y su cabeza y lo respectivo a eso, y efectivamente eso también va a producir lo que son los espermatozoides. Y en cuestión de la ovogénesis va a ser también casi con el mismo proceso, solo que aquí en esta fase vamos a decir de que vienen de lo que son los folículos primarios, o también, como dije, las células germinales, pero en esta fase va a ser la ovogonia, en el cual va a también ser el mismo proceso, o va a dar casi el mismo proceso que en cuestión de la espermatogénesis, solamente que aquí va a tener un tipo como un proceso un poquito más largo, porque va a dar lo que son las células polares, que estas células polares mayormente serían lo que es, va a dar lo que son las células polares primaria y la secundaria, lo que daría que prácticamente estas células se mantengan ahí para las siguientes de producción femenina de la mujer, o para que siga, o para que haya nuevamente otro óvulo y sea efectivamente madurado. Y bueno, eso va a ser también la respectiva división, va a ser en lo que son la metafase, y bueno, va a dar lo que es el óvulo ya madurado, o también ovocito, y bueno, su respectiva para la respectiva fecundación o fertilización también del óvulo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la anatomía del aparato genital, cierto? Cuando hablamos de los ovarios, ¿no? Y hablamos que los ovarios tienen tres funciones importantes, ¿no es cierto? Una función generativa, una función vegetativa y una función somática. Aquí entra el funcionamiento de la función generativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta función generativa es lo que explicó su compañero, que va a ayudar a la maduración de los folículos primordiales. ¿Ya? Toda mujer en la pubertad posee aproximadamente 400 folículos primordiales, que eso, gracias a la estimulación de las hormonas que tiene los ovarios, va a madurecer hasta de pasar de un folículo primordial a un folículo inmaduro, luego un folículo maduro, luego un folículo de Degraf, y ese folículo de Degraf se rompe gracias a la acción hormonal que tiene la trompa. Al romperse ese folículo ovular, va a dar lugar al óvulo, ¿ya? Que es muy importante el óvulo para la fecundación. ¿Ya? Sí. Ya, en cuestión del transporte de los gametos, el óvulo es generalmente lo que es liberado y captado por lo que son las A ver, cuando hablamos del transporte de los gametos, estamos hablando de los gametos masculinos y los gametos femeninos. Aquí vamos a aprender cómo llegan los espermatozoides al canal vaginal, al cuerpo uterino y a la trompa de óvulo. Aquí vamos a aprender cómo llega el óvulo, una vez que el folículo de Degraf se rompe, sale el óvulo, cómo llega hasta las trompas de Fallopian y en qué tipo llega. Como decía, es liberado y captado por lo que son las fibras de la trompa. El pase del espermatozoide tiene dos funciones en el tracto genital femenino, que serían lo que son la selección cuantitativa y cualitativa de los gametos masculinos.
prácticamente en esto eligen lo que son los gametos, perdón, los espermatozoides mejores o que están normal a su forma bien como debería de ser, no los anormales. Y también está lo que es la eliminación de la capa proteica o capacitación para una mayor capacidad fecundativa. Eso también se va a ir explicando un poquito más. Y bueno, tenemos lo que son dos puntos importantes, lo que sería la migración por el moco cervical y lo que es el tránsito en la cavidad uterina y trompas. En lo que es la migración por el moco cervical, vamos a decir de que el espermatozoide es licuado por acción de las enzimas proteolíticas hasta 10 a 15 minutos, empezando cuando empiezan lo que es la penetración en el moco cervical, y solo selecciona, como dije al comienzo, selecciona lo que son los espermatozoides cuyos fragmentos son morfológicamente normales. Y en lo que es el tránsito... Cuando existe una relación sexual, ¿cierto? Y existe una eyaculación, ¿cuántos ml más o menos eyacula el hombre? 3 a 5 ml, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones de espermatozoides tenemos por ml? 2 a 3 millones por ml. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de espermatozoides que ingresan por el canal vaginal? ¿No es cierto? Llegan, este es el cuello uterino, y aquí se encuentra el moco cervical que habla su compañero. ¿Qué hacen estos espermatozoides? Se quedan aquí y hacen un alto. Tal como dice, hay una capacitación. ¿Qué significa? Que solamente van a poder ingresar los espermatozoides, como digo, que estén capacitados, que estén sanos, en otras palabras, ¿cierto? Y tenemos un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El moco cervical. El moco cervical es el que recubre el orificio externo e interno del cuello uterino, que protege y no permite la entrada de bacterias de afuera hacia adentro. Pero cuando la mujer está ovulando, ¿ya? Este moco cervical se vuelve más flexible y sí permite el ingreso de los espermatozoides mejores capacitados. ¿Ya? Esa es por una parte cuando existe una eyaculación y el ingreso de los espermatozoides, que esos espermatozoides van a ir por el cuerpo del útero, ¿ya? Por los movimientos peristálticos del cuerpo uterino, y ustedes saben que el espermatozoide tiene una cola, ¿no es cierto? Y tiene su movimiento, y van a llegar hasta el ósteo de la trompa de Falopio, donde igualmente van a hacer un alto, igualmente se van a capacitar y van a ingresar lo que estén mejor capacitado a las trompas de Falopio. Sí. Y en cuestión del tránsito en la cavidad uterina y las trompas, como dijo el doctor, estas también tienen dos fases que son primordiales, que es la movilidad de la cola del esperma, como dijo el doctor bien, ya lo explicó, y la contractibilidad uterina, que facilita lo que es el transporte del espermatozoide. Cuestión de la fecundación o fertilización. Aquí va a haber proceso en el cual vamos a decir de que es prácticamente lo que es la formación del cigoto. Pero primeramente tiene que hablar usted de cómo lleva el útero, el óvulo a la trompa, ¿no? Sí. Eso habla, antes de hablar de fecundación tenemos que hablar primero de la ovogénesis, ¿cierto? De la formación del óvulo y cómo cuando sale el óvulo, a ver, yo se lo voy a explicar en estas palabras. Estos son los ovarios, ¿cierto? Y estos son los folículos primordiales. Miren ustedes cómo van madurando. Aquí hay un folículo de grafto, o sea, un folículo primordial maduro. Este folículo primordial se rompe y da lugar a la salida del óvulo. ¿Ya? Este óvulo tiene la forma de una corona de cementerio, donde tiene una capa externa superficial, que es la corona radiada. También se llama cúmulos o poros. Tiene una capa más interna, que es la zona pelúcida. Tiene su citoplasma y es aquí donde va a ocurrir la fecundación, porque el espermatozoide va a ingresar por estas capas que ya lo expliqué. Entonces, este óvulo que es expulsado por la rotura del folículo de grafto es aspirado por estas son las fimbrias de la trompa de Falopio. Aspira el óvulo, ¿ya?
Estos óvulos apurados, miren, y es llevado hasta la región angular de la trompa de Falopio. Hemos dicho anatómicamente que la trompa tiene una región intramural, una región ísmica y una región ampular y por último la fibra. Entonces ese óvulo es aspirado por la fibra hasta la región ampular de las trompas de Falopio, una vez que ha ocurrido la ovulación. Después de eso, esa señora o esa mujer, 12 a 24 horas después de la ovulación, va a tener una relación sexual y ahí va a ocurrir el ingreso de los espermatozoides para llegar a la región ampular. Van a llegar tanto, el óvulo ya está ahí, llegan los espermatozoides y va a ocurrir lo que va a hablar su compañera de fecundación o fertilización. Sí. Ya. Como dijo el doctor, esto va a ser en lo que es la zona ampular de 24 a 48 horas luego de la ovulación y va a ser mediante dos procesos que en cuestión va a ser lo que es la corona radiada y la zona pelúcida. Y en la zona pelúcida tenemos lo que son las glicoproteínas que son capaces de conocer lo que son los espermatozoides. Y también tenemos lo que es la membrana plasmática ovular y el citoplasma ovular. Y también en cuestión de la zona pelúcida va a haber una reacción que es lo que es la reacción acrosómica, que esto va a ver. Este es el óvulo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estos son los espermatozoides, ¿cierto? Que son cientos de espermatozoides que están rodeando el óvulo para tratar de fecundar. Entonces, uno de ellos ingresa por el cúmulo soporos, por la corona radial, ¿cierto? Después de eso va a penetrar la segunda, que es la zona pelúcida. Una vez que ingrese este espermatozoide a la zona pelúcida, va a haber una reacción acrosómica, ¿ya? Va a haber una reacción acrosómica. ¿Y qué va a pasar con esta reacción acrosómica? Que ya no va a permitir el ingreso de otros espermatozoides. Es como una barrera que pone el óvulo para el no ingreso de otros espermatozoides, ¿ya? Una vez que ha ingresado a la zona pelúcida, hay la zona acrosómica, zona pelúcida, hay una reacción acrosómica, luego hay la activación del ovocito, ¿ya? Y por último, la formación tanto del pronúcleo femenino como del pronúcleo masculino, ¿ya? Que es lo que se llama la singamia o ¿tiene otro nombre? Exactamente, ¿ya? Eso ya a finalización de la fecundación. Por esa razón es que, ¿qué pasaría si ingresa otro espermatozoide, no? Puede haber una fecundación múltiple, ¿cierto? Lo que se llaman los embarazos gemelares. Claro que gemelales hay univitelinos y bivitelinos, ¿no es cierto? Hay los embarazos gemelares parecidos y hay los que son hermanos más por. Ya después vamos a ver eso. Ya, eso así ocurre la fecundación. Sí. Ya. En el cual, en este proceso, va a ser de que una vez ya el espermatozoide vaya o quiera intentar lo que es la zona pelúcida, él mismo va a dar, o bueno, va tipo como que sacar calcio en el mismo, y esto, ya que no, el óvulo no puede fecundar más de 2 espermatozoides, así que lo va a cerrar completamente y va a ser un proceso o un bloqueo de lo que se llama polispermia. Y después mi compañero le va a seguir explicando un poquito más porque este proceso es un poquito largo. Bueno, siguiendo lo que es el proceso, vamos a pasar a lo que es a la compactación. ¿A qué se refiere a la compactación? Este va a ser un proceso en lo que es de las 8 células del embrión. Estas van a, como dice, compactarse. Es un proceso de compactación que es por los blastómeros, se van a empezar a poner una contra otra
y estos van a formar lo que es la mórula. Que esto va a ser condicionar la mórula, que va a ser de 4 días de la post-fertilización. Después de eso vamos a observar lo que es la cavitación. ¿Qué es la cavitación? Es la formación de esto ya del blastocito. El blastocito, esto va a ser de aproximadamente de 16 a 32 células. Esto va a ser un proceso de bombeo de sodio, que esto va a formar una cavidad llena de líquido que se va a llamar blastocélula. Procediendo a esto, vamos a pasar lo que es a la expansión del blastocito. Este va a ser una expansión del blastocito de aproximadamente del día 4 al día 5 y en los próximos 24 a 48 horas, que va a ser el día 5 y 6, este se va a expandir y va a ser expandido por lo que es gracias al lactocel en lo que es la cavidad uterina. Procedido siguiendo eso, va a pasar lo que es la implantación. A ver, hemos dicho que la fecundación ocurre por la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. El gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino es el óvulo, ¿cierto? ¿Dónde ocurre? Ocurre a nivel de la región ampular de la trompa de Paloma, ¿cierto? Ocurre la fecundación. El espermatozoide penetra por ese huevo, por una radiada, zona pelúcida, citoplasma, y ocurre la fecundación. 10 horas después de la fecundación, ¿ya?, va a ocurrir la primera división celular, o sea, en las primeras 24. ¿Qué significa? Que este huevo fecundado se va a ir en 2 células y va a ir migrando. Luego va a haber una división en 4 células y va a seguir migrando. Al cuarto día va a ocurrir lo que dijo su compañero, la compactación. Ya se va a convertir en mórula, donde vamos a tener ya no 4, sino 8 células. Eso ocurre al cuarto día después de la fecundación. Luego esto se va a dividir al quinto día, se va a dividir de 16 a 32 células y va a dar lugar a lo que se llama el blastocisto al quinto día, post-fecundación. Ese blastocisto va a seguir migrando, ¿ya? Va a seguir migrando aquí en la región intramural, y al sexto o séptimo día ese blastocito va a lograr implantarse en la mucosa endometrial del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de embriogénesis, vamos a hablar primeramente de la fecundación, luego vamos a hablar de la migración, luego vamos a hablar de la implantación. ¿Y hasta cuándo ustedes creen que denominamos embrión? ¿Cuántas semanas de gestación decimos es un embrión? Y después decimos es un feto. Hasta la octava semana. Ya, teóricamente se dice que se denomina embrión hasta las 8 semanas de gestación a partir de la fecundación, o 10 semanas a partir del último día del último periodo menstrual. ¿Ok? Entonces, cuando es en la etapa embrionaria, ¿qué ocurre en la etapa embrionaria? Se van formando todas las estructuras del embrión, ¿cierto? Se va formando todo. Ya en la etapa fetal se van desarrollando y madurando y adquiriendo todas sus funciones, ¿no? Función respiratoria, función cardíaca, todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre. Hay una división celular en 2 células, 4 células, luego hay la compactación en 8 células, que se le denomina mórula, luego en 16 y 32, que se le denomina blastocisto, y por último la implantación en la mucosa endometrial del cuerpo uterino, que ocurre a partir del sexto, séptimo día y va hasta el 10º día aproximadamente, post-fecundación. ¿Ok? Sí. Ya.
Ahora prosiguiendo a lo que es la implantación, ¿qué vamos a observar? En este estado el blastocito se va a implantar en lo que es el endometrio materno. En el endometrio materno. ¿Qué va a pasar ahí? Esto de aquí. Primeramente, el sitio de implantación va a ser lo que es el endometrio uterino, en la cara posterior principalmente. Aquí va a haber lo que es, va a contar de la implantación va a contar de 3 etapas, que va a ser aposición, adhesión y lo que es invasión. A ver, fíjense las 3 etapas: aposición, adhesión e invasión. Esas son las 3 etapas que sigue el blastocito para lograr implantarse en la mucosa endometrial. Si no cumple con estas 3, no se va a implantar. Sigue. Lo que es la posición, esto se refiere a lo que es una adhesión inestable a lo que es la pared uterina. Por eso, si es que no se considera las otras partes, pues no va a lograr. O sea, es como un acercamiento del blastocito hacia la mucosa endometrial del cuerpo uterino. Se va acercando donde pretende implantarse. ¿Ya? Esa es la aposición. Siga. La adhesión va a ser lo que es la unión ya más o menos estable. Y la invasión es lo que es la base del sincitio trofoblasto, que va a penetrar en el epitelio uterino. Esto que vemos aquí ya está penetrando, ¿no es cierto? El sincitio trofoblasto del huevo del blastocito. Se va penetrando, se va implantando, se va asegurando, digamos. Porque si no logra estos 3 estadios, ¿ya? Puede lograr la posición, adhesión, pero no la invasión. ¿Qué va a suceder? Este huevo fecundado blastocito se va a ir hacia abajo, va a salir por el cuello uterino, va a salir con el canal vaginal como un sangrado común y silvestre que toda mujer, ¿cierto? Esto es lo que se llama un aborto subclínico. ¿Por qué? Porque la mujer no sabía o no sabía que estaba embarazada. No, porque la fecundación ocurrió 7 u 8 días antes de eso. ¿Cierto? Y no podíamos saber si realmente la mujer, de ninguna manera podemos saber si esa mujer estaba o no estaba embarazada. Aunque hay exámenes laboratoriales que nosotros podemos precozmente diagnosticar un embarazo. Pero cuando nosotros diagnosticamos un embarazo, recién a partir del 9º a 10º día post-fecundación, que después lo vamos a ver cuando veamos las funciones hormonales de la placenta. ¿Por qué? Porque a esa edad gestacional hay la aparición de una hormona, que es la hormona gonadotrófica coriónico humana, que ya está en la sangre de la mujer. La presencia de la hormona gonadotrófica coriónico humana nos indica que ya hay un embarazo. Y esta hormona se va a duplicar cada 24 a 48 horas. O sea, así podemos hacer un diagnóstico. Pero al 6º o 7º día no podemos hacer el diagnóstico. Sí. Ahora vamos a hablar lo que es la placentación. ¿A qué se refiere placentación? Es a través del cual las células trofoblásticas darán origen a lo que es a la placenta, que es un órgano único y autónomo y transitorio. Esto es gracias a su circulación que tiene. Esto genera una unión de intercambio de oxígeno y nutrientes que son necesarios. Ahora, ¿qué vamos a observar principalmente de lo que es la presentación? Es de la placenta. Vamos a observar principalmente lo que es el desarrollo de los componentes de la placenta. Tanto va a ser anatómico y la circulación. Anatomía y la circulación. En lo que vamos a observar de la fisiología va a ser la placenta como órgano de intercambio, todos los nutrientes y lo que es la endocrinología y inmunología. La placenta, esto se clasifica principalmente. Bueno, eso que van a hablar sus compañeros es una placenta ya normal, una placenta ya que está en edad gestacional avanzada. ¿Cuándo ocurre la placentación? ¿Cómo se forma la placenta? Ustedes están hablando de una placenta ya madura,
La placentación ocurre inmediatamente después de que ha ocurrido la implantación. ¿Ya? La placentación comienza a partir del día 6 de la fecundación hasta el día 13, que es lo que llamamos un periodo prevellositario. Y luego tenemos un periodo vellositario que va de la semana día 13 hacia adelante. Aquí, en estos periodos prevellositarios y vellositarios, se va formando todo lo que es la placenta. La parte del citotoprolacto, la parte del sincitotoprolacto. Esa es la formación realmente de la placenta. Ahora, ya cuando hablamos de una placenta, la placenta es muy importante por el embarazo. Les dije anteriormente que a partir de la semana, a partir del 9º o 10º día, aparecía una hormona que es la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Cierto? Ya está presente en la sangre materna. Y podemos hacer un diagnóstico de embarazo a partir del 9º o 10º día post-fecundación. Y esto es muy importante, la placenta, entre las funciones de la placenta. Acuérdense que cuando hablamos de la ovulación, ese óvulo que se rompió y sale el folículo que se rompe y sale el óvulo, esto se denomina cuerpo amarillo. Una vez que se ha roto el óvulo, el folículo, da lugar a la salida del óvulo, este folículo se denomina cuerpo amarillo. Y estos son ricos en estrógeno y progesterona. Este cuerpo amarillo, si existe una fecundación, va a nutrir ese embarazo. Hasta las 8 semanas de gestación, quien va a nutrir a ese huevo fecundado va a ser el cuerpo amarillo, que luego se va degenerando y se va a convertir en lo que se denomina el Candida albicans. ¿Qué pasaría si a una mujer por X y Z se embaraza y antes de las 8 semanas, por un trauma, qué sé yo, le traen ese ovario donde está el cuerpo amarillo antes de las 8 semanas de gestación? ¿Qué podría pasar? Si estoy diciendo que ese huevo fecundado vive gracias al cuerpo amarillo, ¿qué pasaría? Esa mujer va a abortar por no ver quién nutra a ese embarazo, ¿cierto? Después de las 8 semanas, recién va a hacerse cargo de la placenta. ¿Ya? Esta hormona gonadotropina coriónica humana va a nutrir a ese feto desde esa época hasta la finalización del embarazo. Entonces, la placenta humana, la placenta materna, tiene muchas funciones. ¿Ya? Esta es la anatomía que van a hablar. Una de las principales funciones de la placenta es la de nutrición, porque el feto se nutre gracias a la placenta. El feto respira gracias a la placenta. Entonces, las funciones principales son la de nutrición, respiración, y el feto excreta todos sus productos de desecho por la placenta. Nutrición, respiración y excreción son las funciones principales de la placenta desde su formación. ¿Okay? Sigue. Ahora le voy a hablar de la anatomía de una placenta adulta. Yo le voy a hablar sobre lo que es la anatomía de la placenta. Esta se clasifica morfológicamente que tiene una forma discoidea, es como un disco planado, redondeado o ovalado, con un diámetro de 20 a 25 centímetros y un grosor de 3 a 5 centímetros. Ya es una placenta ya madura. La consistencia va a tener una consistencia blanda y algo que va a presentar dos caras, una cara fetal y una cara materna. La cara fetal, en esta vamos a observar lo que es un color gris brillante más o menos. A veces puede ser verdosa, se puede observar porque es la permeación del meconio, y en esta está conectado lo que es el cordón umbilical. Esta es la cara fetal. Miren, esto lo que vemos aquí es el cordón umbilical. El cordón umbilical que mide aproximadamente 50 a 60 centímetros. ¿Ya? Y en el cordón umbilical vamos a ver que posee 2 arterias y una arteria. ¿Ya? Y cada una de estas arterias tiene su función. Por las arterias sale la sangre desoxigenada y por la vena ingresa la sangre oxigenada, ¿cierto?
Y como ven, aquí tiene numerosas ramificaciones de la placenta. Esta es lo que llamamos la cara fetal. ¿Ya? ¿Por qué cara fetal? Porque está en relación con el pecho. Y la otra se denomina la cara materna. ¿Por qué cara materna? Porque ahí se encuentran los cotiledones placentarios. Tiene una coloración, es como una carne, sí, en los cotiledones placentarios, que son de 25 a 43, algunos libros de 20 a 40, otros libros hablan mucho más cotiledones placentarios, ¿cierto? Que siempre después de un parto, cuando hagamos parto, nos vemos en la obligación nosotros de revisar la placenta tanto por su cara fetal como por su cara materna. Por la cara fetal para ver si las membranas ovulares se encuentran íntegras o si no que quedaron dentro de la cavidad uterina. Y la cara materna, ver si todos los cotiledones placentarios se encuentran íntegros en la placenta. Si no, puede ser que se hayan quedado dentro de la cavidad uterina. Y esto nos puede provocar hemorragia o parto, que después vamos a ver. Sí. Y lo que es la cara materna, que como dijo, que es un color rojo vinoso, más o menos. Algo que recalcar es sobre las membranas ovulares. Este junto con la placenta van a formar lo que es el saco, que contiene el líquido amniótico y el feto. Esto tiene distintas capas con distintos orígenes y estructuras diferentes. Ahora les voy a hablar acerca de la placenta como órgano de intercambio. Las principales funciones de la placenta es la respiración, la alimentación y la excreción. Para poder realizar dichas tareas, esta presenta una estructura velocitaria a través de la cual se produce el intercambio de sustancias entre la madre y el feto. Este intercambio a través de la barrera placentaria depende del tipo de sustancia, de la concentración en la sangre materna, del flujo sanguíneo materno y fetal, del gradiente de concentración, de la superficie disponible para el pasaje y del espesor de la membrana. Ya, estas vendrían a ser las sustancias que se intercambian entre la madre, de la madre al feto y el feto a la madre. Principalmente de la madre al feto está el oxígeno, agua, electrolitos, los nutrientes como los carbohidratos, los lípidos, también las hormonas, anticuerpos, vitaminas, hierro, drogas, sustancias tóxicas, alcohol y algunos virus. Por eso es que las primeras semanas de gestación son importantes para el desarrollo del feto, porque en estos casos que la madre llega a consumir algunas sustancias tóxicas como droga, alcohol, son traspasadas al bebé y puede llegar a sufrir las consecuencias, malformaciones, enfermedades, o incluso puede contagiar, el bebé puede nacer con algunas enfermedades que es transmisible de la madre al bebé, como por ejemplo el VIH. Transmisión sexual. Sí, también. Y del feto a la madre, que es el dióxido de carbono, también agua, urea, creatinina, bilirrubina, hormonas, antígenos celulares, células fetales y el ADN fetal. Ahora, como ya lo dije, igual los solutos vendrían a ser el agua, iones, los gases respiratorios, que es el oxígeno, el dióxido de carbono, glucosa, aminoácidos, lípidos, calcio y la exocitosis y la endocitosis. Ahora, estas son una de las más importantes. Las hormonas placentarias son necesarias para el desarrollo y el mantenimiento del embarazo, para la adaptación del organismo materno a la gestación, también para el crecimiento y la salud del feto, la tolerancia inmunológica y el desarrollo de los mecanismos involucrados en el trabajo del parto. El principal tejido endocrino de la placenta es el sincitio trofoblástico. Ahora, las principales hormonas liberadas por la placenta, según su naturaleza, se dividen en dos, que son las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas. Las hormonas proteicas está la hormona principal, que ya dijo un poco de eso el doctor, que es la hormona de gonadotropina coriónica humana, que es conocida como la hormona del embarazo. El mantenimiento del embarazo es la principal función de esta hormona.
Esta glucoproteína es detectada como a los 9 o 10 días luego de la fecundación, duplica sus valores cada 48 horas hasta alcanzar su pico máximo a las 10 semanas, que es donde sus valores comienzan a descender. Después la somatotrofina coriónica u hormona lactógeno placentario, su producción aumenta gradualmente a partir de la segunda o tercera semana tras la fertilización del óvulo, y la hormona liberadora de corticotrofina CRH, que esta estimula la liberación de ACTH con una relación dosis dependiente. Tanto la CRH como la ACTH aumentan cuando hay una disminución del flujo sanguíneo uterino en casos de estrés fetal, de restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, de asfixia fetal y también un parto prematuro. Ahora las hormonas esteroideas dan la progesterona. La placenta de término puede sintetizar hasta 300 miligramos de progesterona por día, 10 veces más que la cantidad secretada por el cuerpo lúteo. La progesterona se sintetiza en el citocitrofoblasto a partir del colesterol transportado en las lipoproteínas maternas. Los estrógenos, la placenta no puede convertir la progesterona en andrógenos, que son los precursores de los estrógenos. Por lo tanto, la síntesis de estrógenos placentarios depende de la fuente de precursores androgénicos, sulfato de hidroepiandrosterona de las suprarrenales materna y fetal. Entonces, esta interacción entre la placenta y el feto para la producción de estrógenos ha sido la base del concepto de la unidad fetoplacentaria. Y por último, el sistema renina-angiotensina, que se piensa que este sistema tiene un papel importante en la regeneración del endometrio luego de su descamación cíclica, en la desivalización, implantación y placentación. Ahora, el crecimiento y la fisiología del feto. El periodo fetal comienza en la 8ª semana después de la fertilización o en la 10ª semana, si el cálculo se realiza a partir del último día de la última menstruación. Durante el periodo embrionario se forman nuevas estructuras y durante el periodo fetal crecen y maduran hasta el término de la gestación. Ahora, el aparato respiratorio. El pulmón es un órgano pasivo durante la vida fetal que pasa a ser un órgano limitante en la vida neonatal inmediata. El sistema respiratorio se desarrolla a partir de la faringe a las 6 semanas de amenorrea. Se forman sucesivamente la tráquea, la laringe, los bronquios y los alvéolos, que estos últimos comienzan a completar su formación alrededor de la semana 28 y finalizan luego del nacimiento. Esta edad, que es las 28 semanas de unos 1000 gramos aproximadamente, es la que marca la división entre el feto inmaduro y prematuro, que es donde aumentan considerablemente las posibilidades de la vida intrauterina, de la supervivencia intrauterina. Cuando su compañera habla de feto inmaduro, ¿cierto? Ya hemos dicho que a partir de las 8 semanas hacia adelante hablamos de feto, ¿cierto? Cuando un feto nace con 20 semanas, no es expulsado a las 20 semanas, ¿qué se llamaría? 20 semanas de gestación. Si expulsa el feto por el canal vaginal, se llamaría, sería una hemorragia de la primera mitad del embarazo, sería un aborto, ¿no es cierto? Hasta las 22 semanas hablamos de aborto. Pero si un feto naciese antes de las 28 semanas de gestación, se le denomina un parto inmaduro, que corresponde más o menos a 1 kilo. ¿Por qué se denomina inmaduro? Porque recién a partir de las 28 semanas va a comenzar la maduración pulmonar, va recién a aparecer la sustancia tensioactiva o surfactantes pulmonares que van a madurecer ese pulmón. Por eso se llama inmaduro, porque no hay nada alrededor de eso. O sea, las probabilidades de vida de un feto a esa edad estacional son pocas o casi nulas. Aunque hoy en día, con el avance de la tecnología, tenemos surfactantes pulmonares inyectados, ¿ya? Que tienen un costo bastante elevado, pero existe. Mi institución existe y lo utilizamos bastante en fetos inmaduros y en aquellos fetos que tienen una prematurez, ¿ya?, extrema. ¿Cuándo decimos que es un prematuro extremo?
cuando un feto nace, desde las 28 semanas hasta las 31 semanas y 6 días. Luego tenemos un prematuro moderado, que nace a partir de las 32 semanas hasta las 33 semanas y 6 días. Y luego tenemos un prematuro tardío, que es aquel que nace entre las 33 semanas y 36 semanas y 6 días. Porque teóricamente a partir de las 37 semanas ya es un feto A. Eso lo vamos a ver después. Ustedes para conocimiento de ustedes. ¿Ya? Por eso la importancia de eso del feto inmaduro. ¿Por qué? Porque no hay maduración. Recién a partir de las 28 semanas va a comenzar con la verdadera formación de sustancias tensioactivas o psicoactantes pulmonares que van a amolecer ese pulmón. ¿Ya? Sí. Ya, entonces la verdadera respiración comienza inmediatamente después del parto con la expansión pulmonar y el comienzo de la hematosis. Continuando, O sea, a ver, en el nacimiento ya el feto se va a valer por sí mismo, va a respirar por sí mismo. Porque antes de salir, ¿por quién respiraba el feto? Por la placenta. Sí. ya, continuando con la exposición a la quinta semana de la menorrea, se comienza a aparecer lo que son los primeros rebozos de los vasos sanguíneos, que comunican al embrión con el saco vitelino. A la sexta semana, la menorrea comienza lo que es el latido del tubo cardíaco primitivo. Y a las 16 semanas se puede registrar lo que son las señales electrocardiográficas del feto, mientras que las ocultaciones a través de la pared abdominal se va a poder ver lo que es a partir de las 20 o 22 semanas, y ambos ruidos cardíacos se perciben con la misma intensidad. ¿La vieron? Ya. Ahora sí vamos a ver lo que es la circulación fetal en sí. Todo eso, doctor. La circulación fetal, como sabemos, sucede lo que es en la placenta, exactamente lo que son en los espacios intervellosos. Es como estábamos mencionando hace rato, la parte fetal, el nuevo ser va a estar acompañado siempre de lo que es de la placenta, junto con el cordón umbilical. Ahora, ¿cómo es lo que se va a lo que es la circulación fetal? Ya, vamos a enfocarnos aquí para que no se ve mucho. Ya, si dijimos que el intercambio gaseoso se va a dar dentro de la placenta, podemos ver que el cordón umbilical, vamos a encontrar dos arterias y una vena umbilical. La vena umbilical va a ser la que va a llevar la sangre oxigenada, como vemos por acá, que va a subir hasta este entonces todavía lo que son, como dijimos, ¿no? En la circulación postnatal de recién ver lo que va a empezar a funcionar lo que es el pulmón. En este momento no está funcionando ni siquiera el hígado ni el pulmón, entonces por ende va a pasar un 5% de sangre al hígado y el resto va a pasar por el ducto venoso. Que me olvidaba decir, en esta circulación vamos a ver tres características muy importantes, que sería el ducto venoso, el ducto arterioso y el agujero oval. Ahora lo que estamos viendo es el ducto venoso, que ese va a permitir que pase la circulación, que no pase el hígado y pase a lo que es a la cava inferior, para que éste pueda pasar a la aurícula. Ahora, una vez que llega aquí a la aurícula, hay que recordar que en la circulación postnatal la circulación sanguínea es en forma de circuito, aquí sería en forma paralela, porque de aquí la sangre que llegó de la aurícula derecha va a pasar a lo que es a la aurícula izquierda por medio de la otra característica anatómica que decía, que es el agujero oval. Este agujero oval que se encuentra acá, este agujero oval va a tener una solapa, y esa solapa va a ceder para que pueda pasar la sangre a la aurícula izquierda. Ahora, ¿esto cómo se va a permitir que pueda pasar? Hay una presión que también lo va a generar lo que es la válvula de Eustaquio, que está por acá, ¿ya? Esa va a generar dos clases de corrientes. La primera, que va a mandar la sangre a la aurícula izquierda, de la derecha a la izquierda, ¿no ves? Y va a hacer que ceda la solapa, ceda. Y la solapa también sirve para que no pueda volverse de la aurícula izquierda a la derecha. Entonces cede, esa es la primera corriente. La segunda corriente, pero más débil, es la que va a venir aquí al ventrículo derecho. Ahora, si bien también tenemos lo que es la sangre que tiene que volver de los miembros superiores, ¿no? Que viene por aquí, por la vena cava superior. Esa va a volver, digamos, que viene de los miembros superiores, de la cabeza, entra, pero esta va a seguir la corriente secundaria.
que baja al ventrículo derecho. Esta posteriormente va a viajar por la arteria pulmonar y es aquí otra característica anatómica que vamos a ver, que sería lo que es el ductus arterioso. Pero va a pasar la arteria pulmonar y va a pasar un 5% nuevamente a los pulmones, así como sucede en el hígado. Ese 5% sirve para que siga el desarrollo y el crecimiento, ¿no?, de los pulmones, porque todavía los pulmones no están funcionando. Entonces, por medio del ductus arterioso que está acá, es que va a venir a pasar a la arteria aorta. Pero antes que suceda que descienda por la arteria aorta, antes que pase eso, prácticamente la sangre que estaba oxigenada, que ustedes vieron que pasó a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a bombear y va a pasar directamente a juntarse con esta otra sangre, y así empezaría a descender la sangre, ¿no? Entonces, así sería el circuito, cosa que bajaría la sangre, por eso está de otro color, porque prácticamente aquí es rojo porque está oxigenada, y recuerden que venía la sangre desoxigenada por acá, entonces ya aquí va a haber una mezcla entre sangre oxigenada y desoxigenada, y eso que va a dirigirse a lo que es a los miembros inferiores. Y luego otra vez para bajar y pasar a las arterias umbilicales, y así seguir el ciclo de la circulación fetal. ¿Le entendieron? ¿O hay alguna duda? La sangre desoxigenada va por las arterias, por las dos arterias que tienen el umbilical. Y luego va la sangre oxigenada por la vena. Sí. Es un círculo vicioso. Eso, el círculo de Random. Ya, dale, siguiente. Ya. Ahora, la circulación postnatal. Si bien dijimos que la circulación prenatal no funcionaba, ¿no? El momento que el nuevo ser va a nacer y va a tomar el bocado de aire, en ese momento, o ya sea cuando nosotros cortemos el cordón umbilical, va a suceder lo siguiente. Aquí tenemos lo que es la circulación de hace rato, la fetal, ¿ya? Y esta es la postnatal. Okay. Al momento de nosotros que tome su bocado de aire o nosotros cortemos, prácticamente aquí observamos, ¿no ves?, las dos arterias umbilicales, ¿no ves? Prácticamente esto lo que va a suceder es que se va a obliterar o se va a fibrosar y va a llegar a convertirse en lo que es el ligamento, en los ligamentos umbilicales, correcto, los ligamentos umbilicales. Eso dice que es como que de una manera rápida, que no lleva mucho tiempo en que llegue a suceder eso. Luego posteriormente a eso va a pasar lo que es con la vena umbilical. La tenemos acá, la vena umbilical, aquí está la vena umbilical. Lo mismo, prácticamente se va a obliterar y la vena umbilical se va a convertir en un ligamento redondo, y así sucesivamente va a pasar con las siguientes características anatómicas. Por aquí encontrábamos lo que es el agujero oval. Este agujero oval va a ser algo aquí que va a ser muy importante. Como ya el nuevo ser, va a haber un cambio de presión. ¿Por qué? Porque cuando estaba dentro del vientre había una presión mayor en el lado derecho, ¿ya? Ahora, como ya el ser está empezando a funcionar sus pulmones, la presión ya cambia. Entonces ya no hay esa presión que ejercía para que pasara al lado izquierdo. Entonces ya va perdiendo el agujero oval su función. Para luego, posteriormente, el agujero oval se va a convertir en una fosa oval. Eso dicen los libros, que a veces en días o en semanas que eso sucede. ¿Y se acuerdan de por aquí que encontrábamos el ductus arterioso? ¿No ves? El ductus arterioso de igual manera se va a obliterar, porque ya va a dejar de cumplir esa función, porque ya prácticamente la presión cambia, digamos, porque ya empiezan a funcionar los capilares de los pulmones, entonces ya la circulación ya es distinta. Ya, la sangre fetal. La hematopoiesis comienza en el saco vitelino del embrión joven. El siguiente sitio importante de la eritropoiesis es el hígado, y finalmente sería la médula ósea. El aparato digestivo. A partir de las 20 semanas de gestación está suficientemente desarrollado para la función gastrointestinal, para permitir que pueda efecto deglutir lo que son el líquido amniótico y absorber gran parte del agua que contiene. Los glucógenos aparecen en bajas proporciones, en baja concentración en el hígado, pero ya cuando se va acercando lo que es al término del nuevo ser a nacer, prácticamente dice los libros que el glucagón se incrementa, o sea, rápidamente, esporádicamente, el doble, el triple,
y que aparece en mayor concentración que en un hígado de una persona adulta. ¿Sí? Ahora, el aparato urinario. El aparato urinario, alrededor de las 13 y 14 semanas, los nefrones tienen una cierta capacidad ya de poder hacer la excreción a través de la filtración glomerular y aumenta progresivamente su capacidad de concentración. Ahora, el sistema neuromuscular aquí. El feto va a presentar movimientos activos intrauterinos a partir de la 7ª, 8ª semana. Estos movimientos van a ir aumentando, van a ir aumentando a medida que el embarazo o la gestación va creciendo. Entre las 29 y 38 semanas van a ir aumentando, pero luego van a disminuir para posteriormente hacer el parto. Ahora, el líquido amniótico. El líquido amniótico sí es el líquido que va a rodear al feto, ¿no? Y está desde la primera semana de gestación y durante gran parte del embarazo. Sabemos que su función son especiales porque ayuda al crecimiento normal y desarrollo del feto. Entre las funciones del líquido amniótico tenemos que ayuda a proteger al feto de trauma, Dos, amortigua lo que es el cordón umbilical de las compresiones entre el feto y el útero. Tres, tiene propiedades antibacterianas que proporciona alguna protección contra la infección, sirve como un depósito de fluidos y nutrientes para el feto. Ahora, entre las características, aquí podemos ver que dice que tiene condiciones, en condiciones normales es de color claro, a veces es ligeramente opaco, blanco, grisáceo o ambarino. Su olor es semejante a lo que es al hipoclorito de sodio, la densidad es de 1007 y la reacción ligeramente alcalina de un pH de 7.4. Está constituido principalmente por el 98% de agua, albúmina, sales, glucosa, lípidos, vitaminas, creatinina y hormonas. Eso sería todo, chicos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ¿qué hemos aprendido aquí? Hemos aprendido cómo ocurre la fecundación. ¿Cuándo, dónde ocurre la fecundación? ¿Qué cambios sufre ese huevo fecundado, esa división celular y esa migración por la tronca propia hasta llegar a la mucosa del cuerpo uterino? ¿Qué pasos tiene que seguir ese blastocito para lograr implantarse? Los pasos de aposición, adhesión, invasión, para decir que ya hubo la implantación del blastocito o la implantación del huevo ya fecundado. Después va a venir la separación o formación de la placenta, que comienza inmediatamente después de la implantación. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Nutrición, respiración, excreción, y sobre todo la parte endócrina. La formación de los diferentes órganos, hemos visto el aparato digestivo, el aparato cardiocirculatorio, el aparato respiratorio, que es uno de los primeros que se forma a partir de la 6ª semana de gestación, a partir de la faringe. Luego el aparato circulatorio, que aparece a partir de la 5ª semana de gestación. ¿Ya? Y a la 6ª semana nosotros ya podemos escuchar la embriocardia, mediante una ecografía transvaginal, ya podemos percibir los latidos del embrión. Y a la 7ª semana por vía abdominal, con un ecógrafo. Podemos saber si ya existe. ¿Qué pasaría si hay un embarazo? A las 8 o 9 semanas no encontramos la embriocardia. ¿Qué podemos sospechar? Que es un huevo anembrionado, ¿cierto? Es lo que se llama los misset abortos. Porque ya nosotros, después de que sospechamos que existe un embarazo, nosotros tenemos que ir controlando la situación, tanto laboratorialmente como ecográficamente. Ver la formación del saco gestacional, ver la formación del embrión. Antiguamente decían, estoy embarazada, me voy a hacer una ecografía. Se hacían la ecografía, ¿y qué lograban ver en la ecografía? Absolutamente nada. En la ecografía recién a partir de la 4ª o 5ª semana podemos ver la formación del saco gestacional. Y a partir de la 5ª semana vemos la formación del embrión. La 6ª semana la embriocardia.
hoy en día el diagnóstico más precoz del embarazo lo hacemos con la solicitud de esta hormona que se llama la hormona gonadotropínica coriónica humana, que nosotros podemos diagnosticar el embarazo a partir del 9º día post-fecundación. ¿No? Creo que eso aumenta hasta las 10 semanas, ¿no? ¿Pico? Comienza a partir del 9 día y va duplicándose. Y alcanza su mayor pico, como dice el compañero, hasta las 10 semanas de gestación, de los valores de la hormona gonadotropínica. Después hemos visto los restos de los anexos, ¿no? El amnion, el corio, ¿ya? Después han hablado sus compañeros del líquido amniótico. La importancia del líquido amniótico. ¿Y cómo se forma el líquido amniótico? Existen dos teorías. Una teoría amniótica, que ya inmediatamente ocurre la fecundación, hay una exudación, ¿ya?, que va formando el líquido amniótico en el saco gestacional. Luego, a partir de la semana 20 de gestación, ya comienza la función renal del feto. Y el feto comienza a orinar, ¿ya? Y es lo que forma la mayor parte del líquido amniótico. Y la función del líquido amniótico, su compañero habló, múltiples funciones. ¿Será que un embarazo puede ir enfrente sin el líquido amniótico? No, no va. Por eso, cuando tenemos las roturas prematuras de membrana, cuando la bolsa de la agua se rompe, cuando la fuente se rompió la fuente, dicen, ¿no es cierto? Teóricamente, después de la rotura de la membrana, inicia el trabajo de parado. Porque ya a las 6 o 8 horas después de la rotura de la bolsa de agua, podemos tener un proceso infeccioso. ¿Ya? Y muchas veces nos vemos la obligación de sacar ese feto aún en condiciones prematuras. ¿Por qué? Porque ese feto se nos infecta y se nos puede morir el feto y nos puede infectar toda la cavidad uterina, inclusive la mamá puede hacer una sepsis obstétrica o un shock séptico con nada más. De ahí la importancia del líquido. Ayuda en la estadía del feto dentro de la cavidad uterina. Porque no nos olvidemos que el útero mide aproximadamente 30 centímetros y el feto ¿cuánto mide? 50. O sea, el feto hay una forma de adaptación. Es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el móvil fetal. Como el feto, el útero es un continente y el feto es un contenido. Como un feto de 50 centímetros logra adaptarse a un cuerpo de 30 centímetros. Ahí vamos a ver qué es la actitud, vamos a ver qué es la situación, vamos a ver qué es la presentación. ¿Ya? Es el próximo tema, que se llama, el tema es de Canal del Parto.